profesor, mi nombre es Milagros Pérez, soy alumna de la Facultad de Gestión y Alta Dirección. En esta oportunidad quisiera hacerles algunas preguntas sobre la experiencia laboral en la banca Cencosud, enfocada principalmente en la relación con sus colaboradores. La información obtenida será de uso enteramente académico y será manejada de manera confidencial. Por otro lado, quisiera que me permita grabar esta entrevista para así poder posteriormente transcribir sus respuestas, evitando cualquier confusión o malinterpretación. De acuerdo. Cabe mencionar que solo yo y mis compañeras de grupo y compañeros y el profesor tendrán acceso a la grabación. ¿Me permite grabar? Gracias. Profesor, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Eduardo Kiefer, CFO de lo que fue Banco Cencosud. Banco Cencosud es una institución que empezó en el 2012, se fundó en el 2012 y fue vendida el año pasado a Scotiabank. Actualmente ya tiene otra razón social, es una caja rural de ahorro y crédito. Y un poco la idea es contarte lo que fue Banco Cencosud, de la historia de Banco Cencosud a nivel de todo el desarrollo, el crecimiento y desarrollo que tuvo en estos 7 años. Como te comenté, yo estoy a cargo de la gerencia de finanzas, estuve a cargo de la gerencia de finanzas del banco y tenía a mi cargo áreas de contabilidad, control de gestión, planeamiento, administración, tesorería. Ok, profesor, a continuación vamos a hacer preguntas sobre liderazgo. ¿Cómo definiría usted el concepto liderazgo? El liderazgo es como tú haces de que el equipo te siga y cómo haces que la gente te siga, cree en ti, confíe en ti, pero que te siga para conseguir un objetivo, en este caso los objetivos organizacionales, ¿no? Entonces, eso es como el fin último yo diría, del liderazgo, que la gente te siga, conseguir que tu equipo cree en ti y pueda ayudarte a conseguir los objetivos, pero también cómo tú te relacionas con ellos, cómo ayudas a sacar lo mejor de cada uno de ellos para casualmente poder conseguir esos objetivos. Y en ese meterte o conocer o meterte con tu equipo y apoyar a tu equipo y a cada uno de ellos, pues está el hecho de desarrollar sus potenciales, sus habilidades técnicas, no solamente el tema técnico, sino también el entenderlos y conocerlos como personas y ayudarlos en distintos aspectos. ¿Cómo se organiza a los colaboradores? ¿Cómo es el organigrama a grandes rasgos? Hay una gerencia de finanzas, una gerencia comercial, una gerencia de riesgos y una gerencia de operaciones. Son 4 gerencias de línea. ¿Hay jefes? Cada gerencia tiene un gerente y abajo hay hay subgerencias y debajo de cada subgerencia hay jefaturas. Debajo de las jefaturas hay analistas o asistentes. Ok. ¿Cuáles son los roles que ejerce? En mi caso, como te comentaba, veía todo el tema financiero, desde lo que es la gestión de los excedentes y financiamiento del banco con la tesorería. Veía todo el tema de generación de información con el área de planeamiento, control presupuestal con el área de control de gestión, generación de estados financieros con el área de contabilidad y todo el tema de servicios logísticos, todo el tema relacionado a infraestructura y mantenimiento con el área de administración. ¿Se considera usted un líder orientado a las personas o a las tareas? Yo te diría, empecé mucho como un líder enfocado en las personas, en las tareas, pero conforme fue pasando el tiempo me empecé a orientar más en las personas. Pero yo no puedo conseguir mis objetivos si es que no tengo un equipo unido, compenetrado, conozco a mi equipo y lo entiendo, ¿no? Yo casualmente, aparte de lo que me ayudó a mí a liderar mi área es que yo no me consideraba un gerente con ellos, ni ellos me veían como un gerente. Yo me veía con ellos como un igual, y alguna persona a la cual admiraban y seguían, respetaban, y yo les enseñaba mucho también y conseguimos muchas cosas así. Nunca fue mi idea ser un gerente con ellos ni aparentarle la posición. Entonces mi trato era el mismo desde un practicante hasta un subgerente que me reportaba. Y profesor, ¿cuándo fue el momento en donde decidió dejar de orientarse a las tareas y pasar a las personas? Yo te diría básicamente desde que el banco empezó a crecer más y empezó a darme otro tipo de funciones. Por ejemplo, muchas veces me quedaba como gerente general encargado del banco y no podía enfocarme necesariamente en los objetivos si es que no pensaba en las personas primero. Entonces, en la medida que me fueron dando más responsabilidades en mi cargo, yo creo que fue al revés. En vez de pensar más en la tarea, empecé a pensar más en las personas, porque las personas son las que me iban a ayudar a conseguir los logros
más importantes y a cumplir los objetivos más importantes que nos estaban planteando. ¿Qué estilo de liderazgo ejerce? ¿Usted se encarga de explicar las tareas a sus colaboradores o solo las delega y es un seguimiento de los logros? Ambas. Ambas. Sí, yo delego. A ver, soy mucho de delegar, te diría, y cuando veo que el colaborador no sabe algo, yo voy y le enseño. Pero en primer lugar diría que soy más que nada de delegar. Ok, profesor, o sea, usted nos señala que la persona que está bajo de su cargo es el subgerente. Subgerentes, hay varios subgerentes. ¿Hay algún momento en donde usted se relaciona con los analistas o la jefatura? Siempre, mi trato es horizontal, desde el practicante, puertas abiertas, hablo con todos. Incluso yo puedo enseñarle o puedo preguntar o pedir cosas a un analista o un practicante. No solamente me queda mi relación queda con el subgerente. ¿Se considera un líder que basa su liderazgo en las recompensas y castigos que les da a sus colaboradores? ¿O busca inspirar a estos a alinear las metas propias de la visión a la visión de la empresa? Lo segundo. No me gusta trabajar en base a recompensa y castigo. Pero hay en la empresa, bueno, había en la banca... Sin embargo, sí, como liderazgo no. Sin embargo, dentro de los esquemas salariales sí hay bonos de desempeño a los ejecutivos y analistas. Hay sueldos variables en función a su desempeño en sí. ¿Y qué hace para orientar ese último que dijo, inspirar a sus colaboradores para alinear sus metas con las del Yo creo que parte mucho de cómo eres tú como persona primero, el trato que tienes, cómo te manejas en tu vida, en el tema laboral, cómo tratas a las personas y también el tema técnico, ¿no? Las competencias. No solamente puede haber personas que están a cargo de algún área pero que no tienen las suficientes competencias técnicas y no basta con ser buena persona, sino también con el hecho que tengan los conocimientos técnicos que soporten tus decisiones, pues, porque si no básicamente te estarías delegando la toma de decisiones en otras personas y para tomar decisiones tú también necesitas tener información, conocer las cosas. Ok, a continuación vamos a hacerle preguntas sobre la cultura. ¿Qué entiende usted por el concepto cultura? La cultura es una mezcla entre lo que es la gente de la organización, la misión, la visión y los valores y cómo eso pues se genera una identidad propia de la organización. ¿Cuáles son los pilares fundamentales que caracterizan la cultura de Cencosud? Yo te diría un tema de mucho orgullo por lo que se ha hecho. Hicimos un banco en su momento que luego vendimos. El tema de la cultura se basa en haber hecho un banco, ser fundadores de un banco, porque la mayoría de ahí estuvo desde que se empezó a hacer el banco. Y yo creo que primero es un sentido de pertenencia, de orgullo. Y eso es algo que arraiga tanto al colaborador que hace pues, que siempre quiera dar más por la empresa que hizo. Entonces yo te diría que eso es lo más importante, como la base, ¿no? Y ahora, hay muchos elementos que fueron identificando la cultura del banco, ¿no? Primero el tema de la confianza en los líderes, política de puertas abiertas, tema ético bastante sólido, te diría un tema de inclusión a nivel de género y todo tipo bastante fuerte también, un tema de capacitación también muy importante. Hay un tema hay detalles desde celebrar acción de cumpleaños, fechas especiales, darle al colaborador un día por su cumpleaños, darle una cumponera para que pueda tomar distintos días libres en el año, por salud, para su familia, para trámites. Entonces hay mucho en el cual no solamente queremos que trabaje el colaborador, sino que también que se sienta tranquilo, se sienta cómodo. Entonces se le da muchas facilidades y eso hace que el colaborador responda más. Y a veces el colaborador no responde más porque le estás dando un bono o dinero, sino porque le valoras el tiempo, la calidad de vida que tiene, que pueda salir a dedicar tiempo con su familia, o que si alguien tiene que ir al doctor o recoger a sus hijos se le da un permiso sin necesidad de estarle confiscando, que si le está saliendo 3 horas te tienes que quedar 3 horas más tarde. Para nada, tenemos un tema de mucho respeto y se basa mucho en el colaborador, nuestra cultura. Hay valores, como te decía, de honestidad, respeto, trabajo en equipo, responsabilidad que son muy marcados en nosotros, por más simples que parezca, pero al final terminan siendo la base de todo lo que hacemos, ¿no? Y eso genera, como te comentaba, un tema de orgullo y de pertenencia muy fuerte del colaborador. Es más, nosotros como bancos en Cencosud hemos sido, en su momento el año pasado, antes de la venta, fuimos Great Place to Work, llevamos el puesto Great Place to Work para empresas entre 200 y 1000 colaboradores, llevamos el puesto número 7.
Entonces, hace 3 años éramos puesto 10, luego puesto 8, luego puesto 7, y eso nos permitió pues, avanzar de una manera rápida, pero un banco que recién tenía 7 años en el mercado. Eso habla pues, que fue un tema que fuimos desarrollando de una manera bastante sólida con todo lo que te he dicho, ¿no? Nosotros rankeamos en el Great Place to Work y hay temas que te preguntan que tienen que ver con la cultura, desde cómo son sus líderes, por política de puertas abiertas, temas como te decía de la capacitación, de la remuneración, del tiempo libre, de cómo es que se les comunica los resultados a los colaboradores son parte de la organización, nosotros siempre le presentamos a los colaboradores cuáles los resultados del banco, entonces el colaborador está enterado de todo lo que pasa. Tenemos una página web del banco, una página web interna en la que el colaborador todos los colaboradores postean, pues desde el practicante hasta el gerente general postea cosas del banco, todo el mundo se entera de todo dentro de la red social, entonces es un tema muy interactivo en el cual pues hay mucha interacción entre todos los miembros, ¿no? No solamente a nivel física, entre reuniones, eventos, celebraciones, todos los días del año tenemos celebraciones por Halloween, Día de la Madre, fiestas patrias, siempre hay un mes, cada mes se celebra algo importante. Y no solamente a nivel físico, sino también a nivel virtual, a nivel de redes sociales, como que te comentaba, ¿no? Entonces, es un tema que mantiene al colaborador bastante enganchado con lo que es la cultura del banco, ¿no? ¿Y cuál es el porcentaje de rotación que hay en el banco? Mira, es bastante bajo, en la red de agencias está alrededor de un 20%, cuando en un supermercado de Cencosud es 50-60%, es bajo, 20-15%, pues todos son gente joven que igual va buscando nuevas oportunidades. Pero en mi gerencia, por ejemplo, en 6 años que tuve la gerencia de finanzas, pues solamente tuve 2 personas que rotaron en 6 años, solamente que se fueron del banco, ¿no? Entonces, bastante bajo a nivel administrativo por la fidelidad, el sentido de pertenencia que se genera. ¿Y cómo es eso de las remuneraciones? ¿Hay un lugar en donde se exterioriza cuánto gana cada persona según el puesto en el que está? Hay un manual de organización y funciones donde están los requerimientos de la posición, pero el cuánto gana es un tema que lo maneja solamente recursos humanos. Cada posición tiene, y ellos lo manejan al interno, no está abierto para tú. Por ejemplo, yo por mi posición de financiero conocía más o menos las remuneraciones, pero el gerente comercial, por ejemplo, no sabe cuánto gana la gente de operaciones, ni el gerente de operaciones, ni si tiene un sueldo o 2 sueldos de bono anual. Eso no se conoce. Eso lo maneja directamente el área de recursos humanos, coordinando con el gerente general cuando la persona que ingresa pues firma su contrato, ¿no? Pero no es que sea abierto público, ¿no? Es un tema bastante privado. ¿Cuáles son? Usted mencionó algunos eventos que se hacen. ¿Cuáles son esos eventos? ¿Nos podría comentar? Sí, para nosotros tenemos mucho el tema de eventos, por ejemplo, en febrero, Día de la Amistad o carnavales, celebramos el Día de la Mujer, incluso celebramos el Día de la Secretaria, Día de la Madre, Día del Padre, celebramos muchas fiestas patrias, celebramos Día del Niño, celebramos en octubre Canción Criolla, Halloween, celebramos Mistura también para que los colaboradores lleven sus propios platos de comida y premiamos al mejor plato de comida y Navidad, ¿no? Entonces, todos los meses siempre hay una celebración. Muy interesante. Profesor, ¿se ha establecido alguna macrocultura a nivel mundial de Cencosud? No. De hecho, Cencosud es un grupo retail principalmente, banco o el negocio financiero en Cencosud de todos. Si sumamos los 5 países donde opera, que es Colombia, Perú, Brasil, Chile, Argentina, cada país tiene su propia cultura, y más aún, todo es retail. Básicamente las unidades de retail financiero son chiquitas, es el 10% de los ingresos de todo el negocio que tiene Cencosud. Las divisiones de tarjeta o de banco son chiquitas en Cencosud, con lo cual da espacio para que cada unidad tenga su propia microcultura. Entonces, tomamos, digamos, si me dices cuánto de la cultura que tiene el banco es Cencosud y cuánto es propio del banco, yo te diría un 80-20 más o menos. 80 propia y 20 tomando los lineamientos de la matriz. Me ha comentado que hay un montón de eventos, fiestas, platos para mixtura. Sí. ¿Usted participa también en eso? Sí, yo impulso a mi equipo que participe. ¿Y usted? Eso. Nosotros participamos como jueces, porque sería un poco... Lo que pasa es que cada vez que hacemos ese tipo de eventos, pues hay un premio económico, entonces no podemos ser juez y parte en ese tipo de eventos, ¿no? Pero hay eventos donde, por ejemplo, como hacemos concursos para disfrazarnos, en las cuales yo también participo con mi gerencia para ganar pues, con mi equipo, ¿no? Hay otro jurado, por ejemplo, y cuando se da el tema que no soy jurado, pues me uno a mi equipo, me uní a mi equipo disfrazándome, o al evento en el que estuviéramos involucrados, ¿no? Sí. ¿Hay más competencias individuales o como grupo? Grupo.
son competencias grupales, no son competencias individuales. Entonces, ¿se podría decir que hay una cultura competitiva o colaborativa? Es colaborativa, es muy colaborativa. A pesar o sea, como te digo, estamos hablando de que son 5 o 6 grupos que compiten con 200 personas dentro de la oficina principal y 700 en la red de agencias, pero siempre se te compite como grupo, ¿no? Como equipo, como tal gerencia o tal área, ¿no? Entonces, igual es colaborativa. Ok, profesora. A continuación vamos a pasar a la pregunta sobre valores. ¿Qué entiende usted por valores? Buena pregunta. Una cosa es valor, yo te diría aquello que distingue el actuar ético y moral pues, de las personas de una organización, ¿no? Como te había comentado, para nosotros es mucho el tema de honestidad, respeto, responsabilidad y trabajo en equipo como valores fundamentales. Entonces, es eso, ¿no? Es lo que te identifica el actuar, ¿no? No sé, como te digo, va el tema ético y moral. Ok. ¿Ha experimentado la trascendencia de los valores intrínsecos de los líderes a sus colaboradores o a la organización en sí? Sí, casualmente, como te digo, parte de lo que la encuesta de Great Place to Work rankea es eso, el tema de los valores, cómo están identificados los líderes con los valores. Y por eso es que sale pues, la percepción que tienen los colaboradores con respecto a los líderes del banco pues, a nivel de una cultura que los ven, mejor dicho, como nos ven como personas éticas, morales, confiables, muy alineados a lo que finalmente son nuestros valores. Abierta al trabajo en equipo, política de puertas abiertas, todo eso va alineado, como te digo, con mucho que el tema de los valores, ¿no? Bueno, el tema de responsabilidad, honestidad, nos ven confiables, el tema de trabajo en equipo, saben que les comunicamos las cosas, buenas o malas, entonces hay mucho de lo que hacemos nosotros que predicamos alineado con nuestros valores y que se ratifica en la encuesta de clima laboral que toma el Great Place to Work. ¿Considera el rasgo actitudinal de los colaboradores como importante para establecer mecanismos de trabajo para cumplir objetivos? Sí, de hecho es importante para nosotros, primero que el tema técnico es importante, sí, en función a la posición a la que vas a entrar, pero particularmente creo que lo que yo valoro más, y creo que las demás personas del banco valoraban más también, era que es una buena persona, pues partiendo por eso, ¿no? De nada sirve tener una persona muy buena técnicamente si no tiene los valores o es una buena persona, y eso lo hemos predicado mucho, ¿no? Entonces preferimos muchas veces contratar buenas personas obviamente con potencial técnico y lo podemos desarrollar en el camino a una persona pues con un potencial tan muy grande, pero sin embargo con muchas carencias a nivel personal, ¿no? ¿Y cómo define usted a una persona buena? Mira, es difícil decir una persona buena, pero para mí una persona buena es una persona honesta, que no me miente su currículum, porque igual que no me exagera. De hecho, en la primera vez que tú lo entrevistas, pues puedes darte cuenta si te está diciendo algo que no es, te está hablando por hablar, entonces ahí te vas dando cuenta. Si en la primera entrevista tú ya estás falseando o estás exagerando, no estás siendo sincero con cosas que tú comentas, que puedes esperar cuando esa persona ingrese a tu organización. Entonces, para mí, al menos particularmente, el tema de honestidad y sobre todo el tema de humildad también. ¿Qué es humildad para usted? Mira, para mí humildad tiene que ver con un tema bien simple, ¿no? Que no ande sobrevendiéndose ni hablando de sí mismo, ¿no? Muchas personas hablan de siempre de sus logros o de las cosas que pueden hacer, y la verdad que esos logros o lo que puede hacer muchas veces no lo puede hacer solo, sino los hace con un grupo de gente. Entonces, cuando yo hablo de mis logros nunca los hablo en singular, los tengo que hablar en plural, porque yo solo no soy mi gerencia son 25 personas, fueron 25 personas que tenía a cargo. Entonces yo creo que humildad es eso, ¿no? Es ser consistente, consciente de las cosas buenas que tienes, de las cosas malas que tienes también, y no andarlas pues ventilando a medio mundo simplemente con un propósito de que te elogien, no para que te elogien simplemente, sino con un tema mucho mayor de que esos logros los has conseguido con un equipo y que tienes que reconocerlos, ¿no? Si no eres capaz de reconocer que los logros los hiciste en equipo, no estás siendo honesto o humilde, ¿no? Ya, ok. Pero para lograr los objetivos, ¿cuáles serían los valores más rescatables? Trabajo en equipo. Trabajo en equipo. ¿Ha tenido alguna mala experiencia o observado alguna contingencia en el espacio de trabajo a raíz de que un colaborador no plasma actitudes de acuerdo a los valores de la empresa o, bueno, los valores que hay en la empresa? ¿Cómo se solucionó?
No tuve una oportunidad así, por suerte. Como te dije, mi rotación ha sido 2 personas. Te soy sincero, en 6 años que estuve a cargo de gerencia de finanzas, nunca me senté con un colaborador a despedirlo. Fuimos muy cuidadosos al momento de seleccionar a la gente de mi equipo, por ejemplo. Entonces te hablo desde mi equipo, lo cual no quiere ver que hayan habido problemas en alguna que otra gerencia. Pero desde mi punto de vista no tuve, gracias a Dios, ningún problema a nivel de un colaborador en mi gerencia que no se alineara a los objetivos. Todos se alinearon. ¿Y quién se encarga de seleccionar el personal? Tenemos, dependiendo de las líneas de selección o el puesto, puedes tener una gerencia. La jefatura de recursos humanos selecciona posiciones hasta de jefe o subgerente y de repente en una posición de gerencia puedes contratar a un headhunter de repente para posiciones ya más estratégicas. Pero supongamos que va a contratar a un subgerente. La jefatura de recursos humanos hace una convocatoria y salen los avisos en bolsas de trabajo o referidos y se empieza a seleccionar a la gente, ¿no? ¿Usted tiene puede hacer algún comentario acerca del participante o solamente le dicen, este va a ser el colaborador y se acabó? No, casualmente me presentaban una terna, yo pedía que me presentaran todos los currículos que les llegaban y yo mismo era quien elegía también, en función a los perfiles, y luego con recursos humanos ya seguían todo el trámite de evaluaciones psicológicas, de entrevistas, y bueno, ya iban filtrando en el camino, ¿no? Pero a mí me gustaba meterme desde que les llegaba el currículum. ¿Y en algún momento ha participado en alguna entrevista? Casualmente, recursos humanos entrevista y después, obligadamente, siempre pasaba por las entrevistas, tanto por los subgerentes, o por ejemplo, si era un analista que pasaba por un subgerente, igual yo quería entrevistarlo. Yo entrevistaba desde practicantes hasta gente que me reportaba directamente. Entonces, a lo que iba es que a mí me gustaba meterme en el proceso de seleccionar, desde ver el currículum hasta las entrevistas. Pasaba por todo el proceso, por más que quien llevaba el proceso era de recursos humanos. Ellos coordinaban las entrevistas, entrevistaban también, pero finalmente la decisión final la tomaba yo. ¿Qué acciones realiza Cencosud para reforzar la presencia de sus valores como organización sobre los colaboradores? Básicamente todo lo que te comenté a nivel de los eventos, los eventos que tenemos, la página web o la presencia en redes sociales y el tema de las reuniones mensuales donde nosotros comunicamos los resultados del banco. En simple son esas 3. O sea, no todo es diversión, no todo es juego, no solamente puedes tener tu tiempo libre, hay actividades mensuales, como te digo, de integración y además está el tema en la cual nos juntamos todos y el gerente general presenta los resultados del banco. ¿Cuándo se da ese tipo de...? Una vez, la tercera semana de cada mes se presentan los resultados a toda la organización. Incluso la gente que está en provincias vía Facebook Live. Muchas gracias, profesor, por su tiempo. De verdad ha sido muy enriquecedor conocer todo este tema sobre Cencosud. Muchas gracias. Gracias, chicas. Que les vaya muy bien. Es trabajo.